Bienvenidos. Yo soy Karina Norma Giuliano, para quienes no me conocen. Soy vicepresidente segunda de la Asociación Calabresa Mutual y Cultural. Y hoy, a través de la Secretaría de Profesionales, los invitamos a pensar sobre un tema muy importante para nuestras asociaciones, como es la ética en la vida asociativa. La ética desde el punto de vista individual y desde el punto de vista institucional. Como bien define el título de esta charla, abordaremos el tema complejo y fundamental en la vida tanto personal como asociativa, como es el concepto de ética. Centraremos el análisis en las asociaciones civiles sin fines de lucro, como son la mayoría de las asociaciones de colectividades. Estas son asociaciones de primer grado, que están conformadas a partir de personas que tienen intereses comunes y objetivos comunes. Pero seguramente nos preguntaremos, ¿qué es la ética? Primero definiremos el concepto. ¿Se trata de un concepto aplicable solo al ser humano o también es aplicable a las asociaciones? ¿Es solo aplicable a las personas físicas, como somos las personas, los seres humanos, o también las asociaciones pueden tener conductas éticas o antiéticas? ¿Es correcto afirmar que una asociación tiene o carece de ella? Esperemos al finalizar esta charla que podamos responder todos estos interrogantes. Definamos el concepto. ¿Qué entendemos por ética? El término ética proviene del latín ethicus, y este, a su vez, procede del griego antiguo éticos, que deriva de ethos, que significa, en un principio significó morada, para luego pasar a ser carácter, todo lo perteneciente al carácter. Es una disciplina filosófica. ¿Qué estudia? Estudia el bien y el mal, y sus relaciones con la moral. Estudia el comportamiento humano. Determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad, cómo es esperable que actúen. Es una reflexión sobre la toma de decisiones y se refiere al dominio de los actos humanos. Es una ciencia objetiva y universal. ¿Tiene algo que ver con la moral? Sí, está íntimamente relacionada con la moral, pero se diferencia de ella porque la moral es un concepto particular y subjetivo. La moral es el conjunto de normas de conducta, principios y costumbres, valores aprendidos desde el medio ambiente. Por medio ambiente nos referimos a la escuela, la familia, la iglesia, los grupos de pertenencia. La moral es el objeto de estudio de la ética, y la ética es la ciencia de la moral. ¿Quién es considerado el padre de la ética? ¿Quién fue el primero que se ocupó, por lo menos el primero que se ha registrado, que se ocupó de la ética? Aristóteles. Miren si será antiguo el concepto. El primer tratado sistemático sobre el tema fue su obra Ética para Nicómaco. En ella identificaba como finalidad suprema de toda acción humana conseguir la felicidad. Pero la felicidad no solo propia, también la felicidad para los demás, el bien común. Y consideraba a la ética como el modo de alcanzar esa felicidad. Afirmaba que los hombres que viven en sociedad debían colocar la razón, la virtud y la prudencia por encima de las pasiones, orientando sus actitudes hacia el bien común. Otro pensador que se ocupó del término, y que quizás lo hayan escuchado alguna vez, fue Immanuel Kant, para quien la única cosa intrínsecamente buena era la voluntad. Por lo tanto, una acción solo podía ser buena si el principio subyacente obedecía a la ley moral. Habrán advertido que ambos pensadores coinciden
en que la ética tiene un sentido positivo. Lleva implícita la felicidad del ser humano, la felicidad personal y la felicidad social. No es un concepto egoísta, es un concepto que piensa en sí mismo y en el otro. Imagino que a esta altura se preguntarán ustedes qué tienen que ver Aristóteles, Kant, el bien común, la ética con la vida asociativa. Les adelanto que tiene mucho que ver. Continuemos analizando el tema. Ya definimos el concepto de ética. Espero que pese a las dificultades que plantean todos los temas filosóficos, hayan tenido claro a qué nos referimos. Ahora vamos a un concepto más sencillo y más habitual en nuestras vidas, por lo menos un concepto que repetimos constantemente, el concepto de asociación. ¿Qué responderían ustedes si se les preguntara qué es una asociación? Seguramente las respuestas serían similares a un conjunto de personas con intereses comunes que se organizan para desarrollar intereses, alcanzar sus objetivos. Y precisamente eso es una asociación civil. Es un grupo de 3 o más personas organizados bajo una figura de persona jurídica privada, que es la asociación civil, que puede adoptar diferentes formas, como mutuales, sociedades, uniones, todas sin fines de lucro, y comparten intereses, objetivos, y deciden relacionarse para trabajar en conjunto, para desarrollar esos objetivos con un fin social, educativo, cultural o de algún otro tipo. Están integradas por un grupo que administra, que dirige los destinos de esa asociación, y por la masa de asociados que participan de ella. Ahora bien, esta asociación civil que podríamos representar en la figura de la asociación calabresa, ya que todos o casi todos los que estamos escuchando seguramente pertenecemos a ella, es una entidad de primer grado. ¿Por qué de primer grado? Porque está integrada por personas, por seres humanos. Veamos ahora si imaginamos la vida asociativa como una escalera, para hacerlo gráficamente. Todas las asociaciones de primer grado, como la Asociación Calabresa y tantas otras que conocemos, ocupan el primer peldaño de esta escalera. Son todos conjuntos de personas congregadas para desarrollar intereses propios. Ya vemos que hemos llegado a conformar una entidad que se diferencia de sus integrantes, porque esta asociación tiene vida propia, independientemente de sus miembros, quienes pueden alejarse, pueden renunciar, pueden incorporarse miembros nuevos, tanto en los dirigentes como en los socios, pero la sociedad seguirá existiendo. A esta independencia la denominamos personalidad jurídica. Estas asociaciones tienen personalidad jurídica, tienen vida propia. Así como las personas decidimos reunirnos en estas asociaciones de primer grado, también ocurre que las asociaciones pueden decidir reunirse en otro tipo de asociaciones. Llamaríamos asociación de asociaciones. Esta asociación de asociaciones se denomina federación. Veamos entonces que una asociación está constituida por personas, como hemos dicho. ¿Y por quién está constituida una federación? Por las asociaciones. La federación representa el segundo peldaño de la escalera que estuvimos hablando. En la vida asociativa tenemos entonces un primer peldaño con las asociaciones y un segundo peldaño con las federaciones. Por ejemplo, en el caso de la Asociación Calabresa, que ocupa el primer peldaño, ¿quién estaría ocupando el segundo peldaño? La Federación de Asociaciones Calabresas de Argentina, la FACA, que todos conocemos, porque muchos integrantes de la Asociación Calabresa han pasado a integrar también órganos de la FACA. Por lo tanto, dos entidades que están muy ligadas y las conocemos muchísimo. La FACA ocuparía el segundo peldaño en la escalera de esta vida asociativa. Ahora continuemos ascendiendo, porque no termina en el segundo peldaño esta escalera. Hay un tercer peldaño.
Estas federaciones que representan a las asociaciones también pueden decidir reunirse en una entidad que las represente y se forman las confederaciones. Entonces las confederaciones son la asociación de federaciones. En el caso de la Federación Italiana tenemos Feditalia, Confederación General de Federaciones Italianas. Como verán, la vida asociativa resulta un mundo complejo, que se inicia con la reunión de personas físicas y se va incrementando en su complejidad a medida que se vinculan los distintos sujetos. Hemos analizado el concepto de asociación, los sujetos que participan de la vida asociativa, por un lado. Por otro lado, hemos analizado el concepto de ética. Y ahora viene la tarea más difícil, vincular ambos conceptos. ¿Qué tiene que ver la ética y la vida asociativa? Para ello vamos a tomar el pensamiento de algunos investigadores, de algunos historiadores que se han dedicado al tema. Sostiene Rawls que la ética es la primera condición que debe cumplir cualquier organización decente. Dice que no se trata de un elemento opcional, de una decisión de sus asociados o de sus dirigentes. Se trata de un requisito esencial que implica la observancia de las normas legales, de las reglamentaciones. Claro que nosotros decimos que no podemos afirmar que exista una normativa legal que establezca determinada forma de administración, a la cual deban someterse las instituciones indefectiblemente. Existe un marco legal, un marco que le ofrece a las asociaciones los parámetros aceptados dentro de los cuales puede decidir qué modelo adoptar. Sus administradores serán los que en definitiva decidan cuál va a ser el modelo de esa asociación. Este espectro de posibilidades que le permite a los dirigentes decidir las políticas a implementar, siempre debe serlo dentro de un marco legal, y se pone allí en juego la capacidad de gestión y los valores éticos de esos administradores. ¿Por qué? Porque dijimos que las personas jurídicas no pueden actuar por sí mismas, actúan a través de sus representantes, a través de sus directivos. La ética de las asociaciones, entonces, estará condicionada por la ética personal, por la ética individual de sus dirigentes. Ética individual que incluye la ética que cada uno de ellos manifieste en su propia vida, en su entorno familiar, social, la forma en que actúa y toma decisiones en función de sus valores morales fundamentales. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la ética de las asociaciones integra la cultura de las mismas. Es un conjunto de elementos operativos y valores a los cuales responde el accionar de la asociación. Son elementos que seguramente no están plasmados en un documento, no integran el estatuto de la asociación, ni el reglamento de la asociación, pero sí están en el interior de cada uno de sus miembros. Son valores deseables en sus integrantes, y todas las actividades que sigan en esa asociación estarán regidas por esos valores éticos y orientados a lograr los objetivos institucionales. Esta trilogía compone la estructura ética de la asociación, a la cual podemos definir como el conjunto de principios, valores y creaciones humanas institucionalmente relevantes para encauzar la conducta de los dirigentes de cada asociación. Se encuentra la ética de los dirigentes, trasladada a la asociación, directamente relacionada con la idiosincrasia de sus asociados, de sus dirigentes. Se identifica con los propios intereses, con los propios objetivos, con aquellos principios que condujeron a los fundadores a crear esa organización, sin perjuicio que después la organización haya ampliado sus objetivos, se haya adaptado a un nuevo mundo, haya ido cambiando con la globalización. Veamos un ejemplo práctico. La fundación de la Asociación Calabresa
seguramente obedeció a la necesidad de los primeros inmigrantes llegados desde Calabria de encontrar un grupo de pertenencia en el cual manifestar su propia cultura, conservarla, difundirla. La asociación funcionaba como un nexo entre su propia cultura inmigrana y la nueva cultura de la ciudad que los había recibido. Con el transcurso del tiempo, producida la incorporación del inmigrante a la sociedad porteña, la misma asociación amplió sus objetivos hacia la difusión de esta cultura, no solo ya para protegerla, para conservarla dentro del grupo de inmigrantes, sino difundirla a sus hijos, a sus nietos y también a terceros. Toda esta manifestación cultural, todos estos objetivos y esas costumbres se han ido transmitiendo siempre respetando las normas éticas, la conducta ética de aquellos inmigrantes. Esta ética es la que ha aprendido la asociación. En esta instancia nos preguntamos por qué es imprescindible que las asociaciones tengan una conducta ética. ¿Cuál es el rol de la ética en cada asociación? El hombre, como ustedes sabrán, es un ser social por naturaleza. Desde la prehistoria el hombre ha buscado agruparse, formar grupos pequeños en principio, para luego ir relacionando esos grupos. Para los clásicos griegos y romanos, la sociedad humana se funda en la confianza entre unos y otros. Los ciudadanos, estos pequeños grupos, comparten una suerte de amistad, pues, como decía Aristóteles, con el enemigo no queremos ni siquiera andar por el mismo camino. Y no me digan que este principio que dijo Aristóteles hace muchísimos años no sigue vigente. ¿O quién quiere compartir el camino con el enemigo? Esta confiabilidad no es un elemento que pueda adquirirse en el mercado. No se compra la confianza. Es una cualidad que se construye con el devenir de la vida asociativa y se sustenta en dos circunstancias fundamentales: la observancia de conductas éticas y la concreción de los fines institucionales. Considerando que las asociaciones civiles, y especialmente las que caracterizan como nuestras instituciones por la ausencia de fines de lucro, están integradas por personas, estas personas deben sostener a la asociación. Son entidades sostenidas por el apoyo de los socios. ¿A qué obedece este apoyo? A la libre voluntad. Nadie está obligado a sostener una asociación. Al asociarse, la persona decide por sí mismo, sin ninguna obligación legal, aportar su esfuerzo, su trabajo, su tiempo y hasta su dinero a través de la cuota social para solventar los gastos de estas asociaciones. Una asociación, para que la persona decida adherirse, debe ser confiable. ¿Y cuándo es confiable? Cuando goza de prestigio moral frente a sus socios, frente al público en general, frente a sus pares, frente a las instituciones de niveles superiores, como federaciones, confederaciones, y frente a las autoridades. Pero esta confiabilidad no se limita a la asociación. No podemos decir que solamente la asociación debe ser confiable. También debe ser confiable la federación, debe ser confiable la confederación. Por ejemplo, la federación debe ser confiable hacia sus federadas, hacia las asociaciones que la componen, y hacia la entidad superior, la confederación. Y la confederación debe ser confiable hacia sus niveles inferiores. En definitiva, todos deben tener una imagen de confianza frente al mundo en general. Tomemos nuevamente el pensamiento de un investigador de la vida asociativa, el profesor Eric Uslaner, profesor de Gobierno y Política en la Universidad de Maryland. Él sostiene que una pérdida de confianza en las sociedades
resulta directa consecuencia de la contradicción entre el discurso de sus dirigentes y su proceder. Veamos un ejemplo para comprender mejor. Las asociaciones de primer grado conforman una unión de asociaciones, es decir, una federación, con el objetivo de propender al desarrollo conjunto de cada una de las asociaciones, de defender con la fuerza que otorga la unión los derechos de los asociados. Desean unificar esta representación frente a terceros, a fin de consolidar una posición. Evidentemente, esta unión se erige sobre un sustento de confiabilidad. Cada una de las asociaciones tiene confianza en aquellas personas a quienes les delega su representatividad. Se crea entre las propias instituciones de primer grado un vínculo ético colaborativo, y entre estas y los dirigentes de la federación, un vínculo de absoluta confianza. ¿Confianza en qué? En que serán capaces de representar y defender los principios de las asociaciones que le dieron vida. Pues no debemos olvidar que las federaciones existen gracias a la unión de asociaciones. Las federaciones no son más que las propias asociaciones que comparten intereses y objetivos institucionales y eligen a determinadas personas para que los representen unificadamente. El poder de las federaciones es un poder delegado. ¿Delegado por quién? Por las asociaciones. De no existir estas, las federaciones no existirían. Ante esta situación, pensemos qué ocurriría si una federación, reitero, asociación de segundo grado, constituida por las propias asociaciones que le delegaron la representatividad, actuara en contrario a los intereses de estas asociaciones, o si compitieran con estas asociaciones. Evidentemente, nos encontraríamos frente a una conducta antiética, que se traduciría en el reproche social hacia los dirigentes incursos en esas conductas, con la consecuente pérdida de confianza. Este sentido de confiabilidad se fortalece en las asociaciones civiles sin fines de lucro, dado que la sociedad presupone que el carácter voluntario y ad honorem con el que trabajan las personas que participan en ella y el trabajo solidario de los directivos deriva de una conducta personal digna y ética, transmitida a la asociación que dirigen. Es un crédito social que se obtiene no de un día para el otro, se obtiene a lo largo de los años, luego de una trayectoria de vida institucional, pero se puede perder rápidamente. ¿Cuáles se pueden considerar conductas antiéticas? Por ejemplo, adoptar decisiones contrarias a los fines institucionales, negar información a los asociados, proceder de manera desleal, como puede ser, por ejemplo, captar socios de otras entidades para beneficio de la propia institución, tomar decisiones que perjudiquen a las asociaciones que le delegaron la responsabilidad, en el caso de las federaciones, por ejemplo, traicionar de alguna manera la representatividad que se les ha delegado, modificando los fines institucionales, tomar alguna conducta que sea contraria a la moral, a las buenas costumbres, siempre apartarse de lo correcto y de lo moralmente esperable, de acuerdo con los objetivos institucionales, constituye una conducta antiética. Luego de este análisis, creo que podemos responder los interrogantes iniciales de esta charla. La observancia de la conducta ética de las asociaciones implica la conducta ética de sus dirigentes. La ética de las asociaciones se construye a partir de la ética de sus integrantes, pues ninguna persona jurídica puede actuar por sí misma. Actúa a partir de sus propios dirigentes. La ética individual de cada uno de los dirigentes repercute en la ética institucional en todos los grados de la vida asociativa. La conducta ética
es el cimiento que sustenta la estructura de las asociaciones y permite el desarrollo armónico en todos los niveles de la vida asociativa. Creo que es nuestro desafío, como dirigentes, asumir el compromiso de fortalecer y tutelar la ética institucional, a partir de la ética individual, siendo plenamente conscientes de que el ejercicio dirigencial implica gran responsabilidad en la consolidación de la imagen de la asociación, cuyo destino temporariamente conducimos. Y para finalizar, quiero dejarles una frase anónima que sintetiza en pocas palabras y de un modo muy sencillo qué es una conducta ética. Una conducta ética es hacer lo correcto aun cuando nadie nos esté mirando. Muchas gracias.